Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Estorniolo, soy juez penal de juicio oral en la provincia de Santiago del Estero, República Argentina. Soy docente en la Universidad Católica de mi provincia en dos materias, Doctrina Social de la Iglesia y Derechos Humanos y Derecho Penal Parte General. También soy magíster en Derecho Procesal con mi tesis del testimonio del niño, culminada en el año 2012 en la Universidad Nacional de Rosario y defendida con éxito en octubre del año 2013. También soy jurado de tesis de posgrado del Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario. Se me ha asignado desarrollar dos temas en el presente curso. El tema 14, Derechos de los niños, niñas y adolescentes, y el tema 22, que es del debido proceso legal y otras garantías del imputado. Para empezar a hablar de los derechos del niño, niña y adolescentes, debemos hablar primero de los antecedentes normativos. El corpus iuris internacional que rige el derecho de los niños. Tenemos la Declaración de Ginebra de 1924 en la época de la Sociedad de las Naciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en el artículo 25, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto ha sido después de la Segunda Guerra, a diferencia de la Declaración de Ginebra de 1924 que se la ha hecho después de la Primera Guerra Mundial. También tenemos como fuentes o antecedentes normativos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 10 del año 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año también 1966 en el artículo 24. También tenemos como antecedentes la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969 en el artículo 19 específicamente. Por último, tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño del año 1989 y también tenemos otras fuentes como ser los protocolos adicionales, las observaciones generales de los comités de derechos del niño. También tenemos otros antecedentes normativos de este corpus iuris internacional que hacen referencia a los niños, a sus derechos y garantías. Específicamente me estoy refiriendo a las reglas de Beijing, son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores del año 1985, reglas de Tokio, reglas mínimas de principios básicos para proveer la aplicación de medidas no privativas de libertad, medidas sustitutas o sustitutivas de prisión del año 1990. Y también tenemos por último las directrices del RIAD, directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil del año 1990. En este plano normativo internacional debemos tener en cuenta los siguientes conceptos para poder entender esta materia. El soft law son aquellos instrumentos no vinculantes, pero poseen una fuerza moral o principios de relevancia jurídica. Me estoy refiriendo a un método normativo. Y por otro lado, el hard law son aquellos instrumentos vinculantes y cuyo incumplimiento genera responsabilidad internacional para el Estado parte. En el soft law tenemos la Declaración de Ginebra de 1924, podemos citar también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Como vemos, son declaraciones, no son convenciones, no son pactos, por ende están dentro de lo que se puede denominar soft law, es decir, son instrumentos no vinculantes, pero que sí tienen una fuerza moral o principios de relevancia jurídica. Después, no podemos adentrarnos en este tópico
sin antes preguntarnos qué es el sistema interamericano de derechos humanos donde se aplican las normas internacionales de los derechos del niño, niña y adolescente. Se trata, este sistema interamericano, de un escenario regional constituido por los órganos o estados que integran la OEA. Su función principal de este sistema interamericano es propiciar el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en el continente americano. Tampoco podemos continuar con esta clase si no indagamos los órganos internacionales vinculados a los derechos del niño, niña y adolescente. Existen en este sistema interamericano organismos especializados en materia de la niñez y de la adolescencia. La función de estos órganos es la de asistir a los estados partes en el desarrollo de las políticas públicas. Entre los órganos internacionales sobre derechos del niño, niña y adolescente podemos citar por lo menos dos: el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la OEA, como así también el Comité de los Derechos del Niño. El Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente tiene un consejo directivo integrado por 34 estados del sistema interamericano, cuya finalidad es buscar el consenso entre las naciones, consolidar las democracias regionales en nuestra región, buscar construir una cultura del respeto por los derechos humanos. El Comité de los Derechos del Niño, por su parte, es otro órgano. Este se trata de un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero también supervisa los protocolos adicionales. Los protocolos adicionales que podemos mencionar, los protocolos relativos a los niños en los conflictos armados y otros con relación a la venta de niños, a la prostitución infantil y a la utilización de niños en la pornografía. Se reúne en Ginebra este Comité de los Derechos del Niño, 3 sesiones anuales. Los estados partes presentan sus informes al comité, este los evalúa y actúa en consecuencia. El primer informe se presenta a los 2 años del ingreso al sistema de los estados partes. Los informes consecutivos son presentados cada 5 años en lo sucesivo. Ahora voy a hacer referencia a conceptos generales. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de los derechos del niño, por ende, tenemos que hacer o referirnos a la definición del niño. Esta definición está consagrada en el artículo 1 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que dice: se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Estamos pues ante una nueva concepción del niño, niña y adolescente. Tenemos que tener en cuenta que en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 19, se hacía referencia a los derechos del niño. Eso fue en 1969. Pero en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 1989, 20 años después, recién se define el concepto de lo que es niño. Y ahora sí estamos ante una nueva concepción. Digo esto porque esta Convención Internacional de los Derechos del Niño le ha reconocido al niño que tiene igualdad de condiciones que los adultos ante la ley. Son sujetos de derechos, no son objeto de tutela, son sujetos activos del cambio. No obstante, esos son considerados vulnerables. Una tendencia a modificar las terminologías.
Bajo este título, Tendencias a modificar la terminología, procuro destacar la necesidad de modificar el término menor por el de niño, niña y adolescente. El término menor representa inferioridad. Es un adjetivo. La Real Academia Española le asigna 3 significados. El primero, que tiene menos tamaño o cantidad que otra cosa. Por ejemplo, tu sueldo es menor que el mío. Que tiene menos edad que otra. Este es mi hermano menor. Y la tercera acepción es la que comprendería al niño cuando dice el que no ha alcanzado la mayoría de edad. Por ejemplo, se ven los carteles, está prohibida la entrada a menores. Como podemos advertir, el adjetivo menor es confuso, porque una persona puede tener 80 años de edad y ser menor a otra persona que tiene 90 años. En cambio, la palabra niño tiene un significado propio, que está en la niñez, que tiene poca edad, que tiene poca experiencia, que actúa de forma irreflexiva. Sería aconsejable entonces para este curso reemplazar el término menor por el de niño, niña y adolescente. No obstante, debo admitirlo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosos fallos, como así también en algunas normativas internacionales, se utiliza todavía el término menor o menores. Nos costará mucho hacer este cambio de denominación, porque venimos con una tradición de siglos utilizando aquella terminología. Nuestros códigos civiles domésticos en cada país diferenciaba a los menores púberes de los menores impúberes. Recién, hace pocos años, en nuestro país, República Argentina, se ha modificado el Código Civil de 1869 y ahora es el Código Civil y Comercial con las nuevas nomenclaturas a las que estoy haciendo referencia. También tenemos que decir que la Convención Internacional de los Derechos del Niño ha instalado nuevos paradigmas. Entre otros, tenemos el principio fundamental, podemos señalar el interés superior del niño, que se erige, como he dicho, como un principio fundamental. El interés superior del niño, si lo podríamos definir, como lo dice la Corte en numerosos fallos, es la máxima satisfacción integral y simultánea de todos los derechos, en el marco de la libertad, del respeto y de la dignidad, para lograr el desarrollo integral de su personalidad y de sus potencialidades. Ahora vamos a realizar una breve enumeración de algunos de los derechos del niño. Podemos decir que el primer derecho que tiene el niño es ser niño, crecer en libertad, el derecho a la identidad, a la salud, a los cuidados especiales, a la familia, a la buena educación, no digo educación, buena educación, a la protección y socorro, a no ser abandonado ni maltratado y a no ser discriminado. Para concluir este primer punto, debemos decir que la Convención Internacional de los Derechos del Niño procura una protección integral del niño, de la niña y el adolescente. Esto implica proteger al niño víctima como también al niño infractor. La Convención de los Derechos del Niño hace referencia a estas dos figuras de niño: el niño víctima y el niño infractor a la ley penal. Esto último en virtud de lo que está dispuesto o reglamentado en los artículos 37 y 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Cuando hablamos del niño víctima, se impone hacer una distinción y para ello tenemos que vincular al niño con el conflicto para poder definir los alcances de la protección integral que brinda la Convención Internacional de los Derechos del Niño. No nos podemos quedar solamente con lo del niño víctima, porque también hay otras circunstancias o hipótesis que paso a remarcarla, que justamente ha sido la base en la cual he podido afirmar mi tesis en el testimonio del niño. Tenemos que hablar entonces del niño víctima del conflicto, aquel niño que es abusado sexualmente, maltratado, explotado, etcétera, etcétera. También debemos hablar del niño involucrado en el conflicto y del niño ajeno al conflicto. Esta distinción no es meramente teórica, toda vez que representa distintas hipótesis en las que el niño se presenta ante los organismos administrativos o judiciales. El niño víctima, víctima directa de malos tratos, como he dicho hace un momento, explotación laboral, sexual, abusos sexuales, etc. Niño involucrado, ¿qué es niño involucrado al conflicto? Sería una víctima indirecta. Por ejemplo, cuando los padres disputan la tenencia o tuición de los hijos, o cuando el niño ha sido testigo de violencia doméstica o de género y debe de poner como testigo en el proceso civil o penal. Si bien no es víctima directa del conflicto, lo alcanza por razones afectivas hacia uno u otro de los padres o familiares. Y por último, el niño ajeno al conflicto, este no es víctima ni primaria ni secundaria, ni directa ni indirecta, sino solamente es citado para deponer como testigo porque presenció un hecho sometido a juicio. Lo que quiero significar con esto, con esta distinción, es que la Convención Internacional de los Derechos del Niño pregona la protección integral. Por lo tanto, todos los niños, víctimas, involucrados y ajenos a conflictos, merecen protección. Si bien deberían adoptarse medidas especiales de protección cuando ha sido víctima directa o indirecta del conflicto, también deberían adoptarse medidas de protección cuando el niño ha sido ajeno al conflicto, por ser una persona vulnerable por su falta de madurez física e intelectual. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, para concluir este punto, protege integralmente a todo el niño y a todos los niños. Ahora voy a hacer referencia al segundo punto de este tema, que es el reconocimiento como sujeto de derecho. Nueva concepción de la niñez. A partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hay una nueva concepción de la infancia y de la adolescencia en las políticas públicas de los Estados partes. El niño, lo hemos dicho, ahora es sujeto de derecho y no simple destinatario de acciones asistenciales ejecutadas por el Estado. Los niños adolescentes son tratados ahora como ciudadanos, con los mismos derechos que los adultos, pero además con otros derechos especiales. Es decir, tienen los mismos derechos que los adultos, pero a la vez tienen derechos especiales por tratarse de personas en crecimiento. Las necesidades vitales de los niños y adolescentes son comprendidas ahora como derechos que deben cumplirse y no como carencias a subsanar o a satisfacer. Hay entonces un cambio sustancial y un enfoque superador en la mirada del niño. Los niños y adolescentes ya no pueden ser objeto de control, tutela o disposición por parte de las autoridades administrativas, judiciales u otras instituciones sociales. En este enfoque superador, por eso hablamos de enfoque superador, el Estado asume un rol protagónico
el Estado brinda respuestas a las diversas problemáticas que afectan a la niñez mediante la implementación de políticas públicas orientadas fundamentalmente a apoyar las familias en la inclusión, en la protección y en el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Ante una situación concreta en la actualidad, en el marco propuesto, ante una situación concreta, para determinar el alcance del interés superior del niño, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, su condición de sujeto de derecho. Segundo, que su opinión debe ser respetada en todo momento, inclusive en la instancia o en el proceso judicial. Y por último, debemos tener en cuenta la prioridad de sus derechos e intereses frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos. El interés superior del niño, este nuevo paradigma que surge de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, implica también garantizar el derecho a jugar, o sea, el derecho a que sea niño, el acceso a la salud, el acceso a la educación, al respeto de su personalidad, los derechos a la protección de la maternidad, de la familia, entre otros. Con todo esto debemos tener en cuenta que hay dos posturas, una de la situación irregular del niño y otra de la protección integral del niño. En el régimen anterior se hablaba de la situación irregular, es a donde se lo enfocaba al niño como objeto de protección, marcaba una función de protección del Estado. Estábamos ante un Estado paternalista, con medidas individuales y selectivas a favor del niño. El niño, en esa perspectiva de situación irregular, es sujeto pasivo de las medidas selectivas, como he hecho mención. En cambio, en esta otra visión de la protección integral del niño, lo enfoca a este como sujeto de derecho, evita la marginalización del niño mediante políticas públicas de prevención, y si no logra y el niño se convierte en infractor de la ley penal, la protección integral va a buscar lo más pronto posible su reinserción social. Sintetizando, la Convención de los Derechos del Niño deja en claro que el niño, niña y adolescente no es incapaz. No obstante, es una persona vulnerable porque se encuentra en crecimiento físico, psicológico y afectivo. Estos cambios de paradigmas va a requerir, mis amigos, un esfuerzo de todos los actores en materia de niñez y adolescencia para que el mismo se consolide. Bien, ahora vamos a abordar el punto tercero, que es la opinión consultiva número 17 del año 2002, su condición jurídica del niño. La Corte Internacional de los Derechos Humanos posee dos tipos de competencia, una contenciosa y otra consultiva. En la primera, la Comisión Internacional de los Derechos del Niño presenta demanda ante la Corte Internacional Interamericana de los Derechos Humanos contra un Estado parte que habría infringido los derechos humanos. La Corte Interamericana, en este caso, cuando es la competencia contenciosa, valora circunstancias de hecho y de derecho internacional de los derechos humanos. En cambio, en la competencia consultiva, la Comisión Interamericana solicita a la Corte opinión consultiva para que se expida este organismo jurisdiccional sobre los alcances interpretativos de las normas internacionales de derechos humanos,
como se podrá advertir, en este caso, la Corte Interamericana solo ha de valorar el derecho. Vamos a hacer un breve raconto de lo que es la opinión consultiva número 17 del año 2002, su condición jurídica. En las primeras partes, la Corte hace referencia a la presentación que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señala que en virtud del artículo 64.1, este organismo solicitó opinión consultiva sobre la interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, como así también que se determine el alcance del artículo 19 de la misma convención en cuanto se refiere a la medidas especiales para los niños. En concreto, resumiendo, esta opinión consultiva ha sido para establecer los alcances interpretativos de los artículos 8, 25 y 19 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. También en los primeros párrafos hace referencia al procedimiento que se sigue ante la Corte cuando se realiza estos tipos de consultas, de opiniones consultivas. El tribunal, en sus párrafos 16 a 36, ha reconocido su competencia en esta materia y también ha dicho, en el considerando o en el párrafo número 37, que la estructura del pronunciamiento que hace la Corte lo va a hacer de la manera que estime más adecuada. La opinión consultiva número 17, en el párrafo 38 a 42, hace referencia a la definición del niño. La Corte dice que el artículo 19 de la Convención Americana no define al niño, solo ordena adoptar medidas especiales de protección. La que lo define al niño, dice la Corte, es el artículo 1 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Continuando con los párrafos de la opinión consultiva número 17, se hace referencia a la igualdad en los párrafos 43 a 55. Y la Corte dice que la igualdad entre los niños y los adultos se desprende de la unidad de la naturaleza del género humano. La igualdad es inseparable de la dignidad humana. La igualdad, por lo tanto, es incompatible, dice la Corte, con toda situación que, por considerar superior a uno, se le otorgue privilegios, o por el contrario, por considerar inferior a otro, se lo trate con hostilidad. También hace referencia esta opinión consultiva al interés superior del niño, en los párrafos 56 a 61. La Corte considera a este principio o a este paradigma como un principio regulador que se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños. Este principio es necesario, el interés superior del niño, para propiciar el desarrollo y el aprovechamiento de sus potencialidades. También se refiere a los deberes, la opinión consultiva, a los deberes de los familiares, no solamente a los niños. Recordemos que los niños son vulnerables y deben vivir en su primera infancia con sus familiares. Por ende, la Corte no escapa a consideración en este tópico los deberes de los familiares. La Corte considera a la familia como el núcleo central. El niño tiene derecho a la protección de la familia, pero también tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. A crecer bajo la responsabilidad de sus padres, a no ser separados de su madre
salvo situaciones excepcionales. También tiene derecho a una educación gratuita y obligatoria. Por otro lado, esta opinión consultiva hace referencia en un párrafo, o mejor dicho, en los párrafos 71 a 77, hace referencia a la separación excepcional del niño de sus familiares. La Corte promueve en estos párrafos, dice, promueve al niño a vivir con su familia para satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. Si no es posible vivir en familia y fracasa la familia ampliada, podría recién en esa instancia colocárselos en hogares de guarda, creando en ellos un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y sentimiento de pertenencia para evitar el desplazamiento de los niños de un lugar a otro. También esta opinión consultiva, que es muy importante que se la conozca, yo trato de hacerla de esta manera didáctica, señalando los párrafos y el contenido sintético de cada uno de ellos. Les aconsejo la lectura porque enriquece el conocimiento de la materia de la niñez y de la adolescencia. Hace referencia esta opinión consultiva a las instituciones y al personal de las mismas, y dice que considera eficaz y oportuna la protección de los niños, niñas y adolescentes en instituciones solo si éstas se encuentran debidamente calificadas, o sea, no es cualquier institución, tiene que ser instituciones calificadas y con personal capacitado. Continúa esta opinión consultiva con las condiciones de vida y educación del niño. Esto lo hace en los párrafos 80 a 86. En estos párrafos, sintéticamente, la Corte hace mención no solo al derecho a la vida del niño, sino también a las condiciones de vida digna. Es decir, no solo tiene el derecho a vivir, sino a vivir dignamente. Y también hace mención en estos párrafos al niño mental y físicamente impedido, que debe disfrutar de una vida plena y decente. Debe brindársele a estos niños la máxima prioridad, una máxima prioridad a la infancia, son términos propios que utiliza la Corte. Un nivel de vida adecuado, un nivel más alto de salud y de educación. Si quieres cortarlo para descansar. Sí. Continuando con la opinión consultiva que estamos analizando, habla también de las obligaciones positivas de protección. Esto lo hace en los párrafos 87 a 91. La Corte remarca en forma imperativa la obligación del Estado. El Estado tiene que tomar todas las medidas positivas que protejan al niño, niña y adolescente de los malos tratos. Como no podía ser de otra manera, la Corte Interamericana, en esta opinión consultiva que estamos desarrollando y analizando, también hace referencia a los procedimientos judiciales y administrativos en los que participan los niños. Hace referencia en los párrafos 92 a 98 al debido proceso legal. La Corte se refiere y dice o alude a las garantías judiciales reconocidas a toda persona en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, como así también al artículo 19 de esta misma convención, que reconoce derechos específicos. Es decir, en los artículos 8 y 25 se reconocen los derechos a todas las personas, incluidos los niños. Y en el artículo 19 son los derechos específicos o especiales que tienen los niños.
Por otra parte, en los párrafos 99 a 102 hace referencia a la participación de los niños y dice la Corte, sostiene que debe tenerse en cuenta las condiciones específicas del niño y de su interés superior siempre que un niño intervenga en un procedimiento administrativo o judicial. Debe tenerse en cuenta sus condiciones especiales de niño, como así también el interés superior de él. Debe existir una ponderación mayor de parte de las autoridades para el acceso de justicia del niño, niña o adolescente a los estamentos administrativos y judiciales. También tenemos en el párrafo 103 el procedimiento administrativo en forma específica, lo regula la Corte y dice, señala que el niño debe continuar vinculado a su familia. Si se lo separa, va a ser por el menor tiempo posible. Es decir, estamos hablando de los procesos administrativos que se hacen en las instituciones, esta a la que hacíamos referencia, a donde eventualmente se lo debe guardar al niño. Sabemos, os reitero en este punto, que el niño tiene que estar en primera instancia con su familia directa. Si no puede estarlo porque es inconveniente, tiene que estar con su familia ampliada. Y por último caso, si fracasan también estos tratamientos con la familia ampliada, por última instancia van a ir a estas instituciones. Y es ahí a donde señala la Corte que el niño igual tiene que seguir vinculado a su familia, es decir, todas las directivas que tomen estas instituciones con relación al niño no deben dejar de lado al contacto familiar, porque si se lo separa, se lo debe hacer por el menor tiempo posible. Los que deciden o toman estas decisiones, dice la Corte, deben estar capacitados. Las medidas adoptadas deben tener por objeto fundamental la reeducación. También dejar sentado que las medidas privativas de la libertad de los niños son excepcionales. Esto también se está refiriendo al niño infractor, el niño aquel que ha cometido un delito y que queda dentro de estas instituciones, el niño institucionalizado, y es ahí a donde las autoridades deben adoptar todas las medidas para lograr la reeducación, siempre vinculándolo al niño con su familia, con su contexto familiar más amplio, como así también con el resto de la sociedad. Por eso dice que debe haber medidas con el objeto de la reeducación, pero fundamentalmente también da un mensaje a los jueces y a los fiscales. Las medidas privativas de la libertad de los niños son excepcionales. Lamentablemente, en nuestro continente esto no se cumple a rajatabla. También hace referencia esta opinión consultiva a los procesos judiciales y hace especial referencia a la edad para delinquir, a la imputabilidad, a la delincuencia y al estado de riesgo de los niños. Esto lo hace en los párrafos 104 a 114. Habla de la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Nosotros sabemos que la imputabilidad es la capacidad de la culpabilidad, es la capacidad para delinquir. Y la Corte, en este caso, en esta opinión consultiva, recuerda las reglas de Beijing en el artículo 4, que determina que la imputabilidad no debe ser fijada a una edad demasiado temprana. Debemos recordar que las reglas de Beijing son las directrices de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1985, son las reglas mínimas para la administración de justicia de menores. Ahora, estas disposiciones, debemos acordarnos lo que hemos dicho en los puntos anteriores con respecto al soft law y al hard law. Estas reglas de Beijing
Son reglas, no son convenciones, por lo tanto no son vinculantes, pero sí deben ser tenidas en cuenta fundamentalmente porque se tratan de unas reglas de carácter de imposición o de imperativo moral. La Corte también recuerda en este tópico y en estos párrafos que hace referencia a la imputabilidad y a la delincuencia juvenil, recuerda el artículo 40.3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que obliga a los estados a fijar una edad mínima. Es decir, la Convención Internacional de los Derechos del Niño obliga a los estados a fijar una edad mínima, pero no establece cuál es esa edad. La regla de Beijing dice que no deben ser fijadas a una edad demasiado temprana. Ahora, me permito hacer una digresión en este tópico de la imputabilidad, porque en estos momentos, en nuestro país, la República Argentina, se está debatiendo la disminución de la edad de la imputabilidad. Las edades de la imputabilidad en el continente americano varían entre lo que Trinidad y Tobago imputa a los niños a partir de los 7 años y en otros países como el nuestro, Argentina, a los 16 años. En la Argentina, el 24 de febrero del 2017, se reunió la mesa de trabajo a la cual asistí, convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde por abrumadora mayoría se dispuso no bajar la edad de la imputabilidad. No obstante, el gobierno insiste con bajarla a los 14 años. El fundamento de la mayoría es que en lugar de bajar el mínimo de edad, se debería reforzar el debate de las políticas públicas de inclusión, de educación, de deporte, de salud, etc. Por otra parte, se dijo que no se podía llevar a cabo esta disminución de la edad de la imputabilidad por el principio de progresividad o no regresividad. Fíjense, esta norma de los 16 años de imputabilidad, a partir de los cuales se reconoce la imputabilidad de nuestro país, ha sido realizada en el año 1980, en la época de los militares, y ahora, en la época de la democracia, se pretende disminuir un derecho que en épocas de la dictadura militar era a partir de los 16 años y ahora se quiere hacer la imputabilidad en épocas de la democracia a partir de los 14 años. Un verdadero contrasentido. En relación a esta cuestión de la edad, no debemos dejar de lado la observación general número 10 del año 2007 del Comité de los Derechos del Niño. Se llama esta observación general los derechos de los niños en la justicia de menores y dispone en forma clara y precisa que la edad mínima para la imputabilidad no puede ser menor a los 12 años y lo aconsejable sería entre los 14 o los 16. Esta observación general del Comité de los Derechos del Niño número 10 del año 2007, en el párrafo 33 hace mención a lo siguiente y dice: el comité insta a los estados partes a no reducir la edad mínima de responsabilidad penal a los 12 años. La fijación de la mayoría de edad penal a un nivel más alto, por ejemplo 14 o 16, contribuye a que el sistema de la justicia de menores, de conformidad con el párrafo B del artículo 40.3 de la Convención, trate a los niños que tienen en conflicto con la justicia sin recurrir a procedimientos judiciales. Es decir, con esto el comité nos está diciendo que la Convención Internacional de los Derechos del Niño primero busca una solución sin recurrir a los procedimientos judiciales y bajar la imputabilidad, como lo está queriendo hacer en nuestro país, es justamente no responder para nada a estas directivas del Comité Internacional
de los derechos del niño. Continuando con el análisis, a pesar de esta digresión que he realizado de la opinión consultiva número 17 del año 2002, también en los párrafos 115 y 119 hace referencia al debido proceso. Y en este punto la Corte dice que el debido proceso y las garantías judiciales no son sólo para los procesos judiciales, es decir, que el debido proceso no es solamente para los trámites que se hacen en materia civil, penal, laboral, en materia judicial, sino en todos los niveles administrativos, legislativos, etc. También ha dicho la Corte que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en los artículos 37 y 40, fijan parámetros similares a los de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y para ir cerrando este tema, vamos a hacer un breve raconto sin hacer un análisis específico de cada uno de ellos. Los voy a mencionar porque cuando hace referencia a la opinión consultiva, al debido proceso, se refiere al juez natural que está consagrado en el párrafo 120, aconsejo su lectura, como así también, simplemente para comentar del juez natural, la Corte pretende que los jueces que tengan o encargados de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, tengan facultades discrecionales en las diferentes etapas del juicio. Eso es una nota particular que la Corte pone énfasis cuando hace referencia al juez natural. También hace referencia a la doble instancia y recurso efectivo en los párrafos 121 a 123, al principio de inocencia en los párrafos 124 y 131, al principio de contradicción, que en todo proceso debe existir el mayor equilibrio, dice la Corte, en los párrafos 132 y 133, que debe existir este mayor equilibrio entre las partes, es lo que se conoce como igualdad de armas. Las partes tienen el derecho, o tienen, mejor dicho, el derecho de controlar las pruebas de cargo. En algunas ocasiones, este principio de contradicción, debemos admitirlo, está limitado, como ser, por ejemplo, en el testimonio del niño, no hay una posibilidad de contradicción de tener cara a cara con el testigo, porque si el testigo, niño, que debe ser protegido, el imputado, aun que sea niño, no va a poder tener un derecho de contradicción, de tener, como dicen en Estados Unidos, la cross-examination cara a cara, sino va a tener que hacerlo a través de las herramientas que la ley regula. Por último, también dice del principio de publicidad que está consagrado en el párrafo 134, que dice que la publicidad, dice la Corte, está restringida para preservar los intereses del niño. Se procura evitar que trascienda la esfera pública conforme lo establece el artículo 40.2b de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y en el penúltimo párrafo habla de la justicia alternativa, que es lo prioritario, lo central que tenemos que tener en cuenta cuando se habla de justicia penal juvenil. La justicia alternativa, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y particularmente esta opinión consultiva número 17 del año 2002, en los párrafos 135 a 136, procura excluir y reducir la judicialización con medidas alternativas del conflicto. Con modos alternativos, como ser la conciliación, la probation, la mediación, el favorecedor, la justicia restaurativa, etc. Con esto vamos a dar por concluido al desarrollo de esta opinión consultiva número 17 del año 2002, porque en el último párrafo, 137, es ahí a donde consta la parte resolutiva de la misma.